Salut les étudiants de français. Bienvenidos a Je m'appelle Institut. El día de hoy vamos a aprender a presentarnos en francés. Lo primero que tenemos que aprender es a conjugar el verbo s'appeler, que sería el verbo llamarse en español. Entonces miren acá. Vamos a escribir el verbo s'appeler en francés, que como ya les dije, traduciría literalmente llamarse. Antes de empezar a conjugarlo, quisiera que se fijaran en esta S apóstrofe. ¿Esa S apóstrofe qué es? Esa S apóstrofe es el pronombre reflexivo. Por ejemplo, en español el pronombre reflexivo acá sería la SE al final, ¿no? No es lo mismo decir llamar a decir llamarse. Ese C al final es el reflexivo, que sería en francés la S apóstrofe. Obviamente en francés pues la estamos viendo que está antes del verbo y en español va después del verbo. Un poquito, a pronto alguna diferencia ahí, ¿no? Como tal el verbo llamar sería simplemente appeler, ¿vale? Pero para que se convierta en pronominal sería s'appeler o llamarse. Ahora sí vamos a empezar a colocar los sujetos del francés, que serían je, tu, il, elle, nous, vous, il, él. Entonces sería yo, tú, él, ella, nosotros. Bueno, acá en el vous significa usted como singular, o sea, cuando quieres hablarle de manera formal a alguien, ¿sí? No le puedes tutear, así que le hablas de vous. Pero también sirve cuando queremos hablar a un vosotros, a un ustedes, ¿cierto? Cuando queremos hablarle a varias personas. Entonces ahí ya utilizamos también el vous. Entonces depende del contexto, si voy a usar vous como un usted o vous como un ustedes o vosotros. Por último tenemos ellos y ellas. La pronunciación sería la siguiente: je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a colocar acá en azul lo que sería el pronombre reflexivo. Los pronombres reflexivos son un poquito similares aquí en francés y en español, ¿no? Yo me sería je me. Tu te sería tu te, ¿sí? Bastante similar. Yo me llamo, je m'appelle, ¿no? Entonces ese me ahí sería muy parecido al del español. Je me, tu te, il se, nous, vous e il se. Entonces aquí acabo de colocar lo que son los pronombres reflexivos en francés. Ahora bien, no los puedo dejar así como están porque mi verbo empieza en vocal. Y hay una regla en francés, pues más bien es una regla de fonética del francés que dice que no pueden haber dos vocales seguidas. Entonces, como el verbo va a empezar en vocal, claramente va a empezar en vocal. Y entonces aquí, por ejemplo, en el pronombre reflexivo me, pues no puedo dejar esa E, no puedo dejarla ahí porque me va a haber un conflicto ahí de vocales. Entonces tengo yo que entrar a eliminarla, ¿sí? Lo mismo con esta, lo mismo con esta y lo mismo al final, ¿cierto? Acá con el nu y con el vu pues no hay problema porque termina en consonante, así que no me afecta en nada. Ahora bien, acá el nu, miren que se escribe igual nu, vu, pero significan cosas diferentes. El primer nu significa nosotros y el segundo nu significa nos. Nosotros, nos, y aquí vendría llamamos. Nosotros nos llamamos, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a borrar lo que es la vocal del me, la del t, la del c y la del último c. Y voy a colocar la apóstrofe o el apóstrofe, ¿sí? Entonces, apostrofamos y ahora sí puedo proceder a conjugar el verbo s'appeler. Entonces, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. ¿Listo? Entonces, ¿qué traduciría esto? Yo me llamo, tú te llamas, él o ella, bueno, vamos a colocar él se llama, nosotros nos llamamos,
acá pues recuerden que el vous significa usted o ustedes, pero bueno, yo voy a colocar simplemente como si fuese el ustedes. Entonces ustedes se llaman. Y por último el ellos o ellas se llaman. Entonces ellos se llaman. Ok, entonces je m'appelle, yo me llamo. Tu t'appelles, tú te llamas. Il s'appelle, él se llama. Nous nous appelons, nosotros nos llamamos. Vous vous appelez, ustedes se llaman o usted se llama. Y por último, il s'appelle o elle s'appelle, que sería ellos o ellas se llaman. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a borrar y on continue. El siguiente tema que vamos a ver son les possessifs o los posesivos. Vamos a colocar acá número 1 porque vamos a ver solo la primera parte. Más adelante veremos la segunda mitad. ¿Qué son los posesivos? Los posesivos son, por ejemplo, cuando yo digo mi padre, mi madre, mis padres, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, mis hermanos, ¿cierto? Entonces, esos son los posesivos. Mi, mis, tu padre, tu madre, tus hermanos, nuestros. Bueno, esa ya es la segunda parte. Pero esos son los posesivos. Mi, tu, su, nuestros, vuestros. Exacto, esos son los posesivos. Ahora bien, vamos a ver solo, como les digo, solamente los singulares. Entonces voy a colocar acá lo que son los pronombres tónicos que corresponden a cada sujeto, ¿no? Entonces tenemos moi que corresponde al je, el toi que corresponde al tú, lui corresponde a il y él corresponde a él o ella. Ahora bien, voy a colocar acá lo que son los posesivos, que sería mon, ma, me, ton, ta, te, son, sa, se. Entonces bien, acá les explico. Estas dos columnas sirven para los singulares. Entonces bueno, singulares. Pero la columna de la izquierda sirve para los posesivos, para los masculinos, y la segunda para los femeninos. La última columna que tenemos acá es para los plurales. Entonces, ¿cómo así que masculino y femenino? O sea, en español en esta parte pues no nos fijamos en el género de lo que se posee. Es decir, yo puedo decir mi padre y mi madre con el mismo posesivo, mi. Mi padre es masculino, pero digo mi. Y mi madre es femenino, pero igualmente digo mi. O sea, es decir, el posesivo ahí no cambió. En francés sí va a cambiar. Si vas a decir mi padre y mi madre en francés, tendrás que usar el masculino para el padre y el femenino para madre. Y para el plural no hay problema porque el plural funciona igual para ambos géneros. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos. Entonces, vamos a hacer acá unos asteriscos. Perdón. Y haremos unos ejemplos. Entonces, el primero sería, vamos a poner padre, madre, padres, plural, hermano, hermana, y pongamos el plural de hermanos. Ahora vamos a poner acá entre paréntesis los dueños, o sea, los poseedores, ¿no? No siempre voy a ser yo el dueño, no siempre será mi, no puede ser tú, su, etc. Vamos a empezar con yo, luego tú, luego él, lui, luego tú, luego yo, y luego de nuevo tú. Sí. Vamos a poner entonces en rojo los posesivos acá al frente. Entonces, tenemos père. Vamos primero a ubicarnos en alguna fila. Tengo tres filas. La fila del moi, la fila del toi y la fila del lui ou elle. ¿Cierto? Entonces, primero tengo que fijarme en el dueño. Moi sería yo, entonces me ubico en la fila número 1. ¿Vale? Entonces, tengo tres opciones. Mon, ma o mes. ¿Cierto? Ahora, aquí para elegir columna, pues ahí sí me fijo en lo que se posee. En este caso, en lo que yo poseo. Entonces, père, padre. Entonces, padre es plural.
Pues no, no es plural, así que descarto mes. ¿Tengo mon o tengo ma? ¿Padre es femenino? Pues no, no es femenino, así que descarto ma. ¿Cuál me queda? Me queda mon. Entonces utilizo mon père, que significaría mi padre. Mon père. Pasamos a mère, que es madre. Acá vemos que el dueño, c'est toi, eres tú el dueño, o sea, voy a decir tu madre. Entonces me ubico en la fila del toi, o sea, en la fila número 2, toi. Tengo tres opciones, ton, ta, ute, ¿cierto? Tengo tres opciones. Vamos a descartar te porque madre no es plural, ¿cierto? Entonces descarto te. Vamos a descartar ton porque madre no es masculino, entonces también descarto ton. Y me quedaría pues ta, entonces voy a utilizar ta. Ta mère significa tu madre. Ahora, parent significa padres, tenemos plural. Vamos a ver quién es el dueño, Louis. Entonces me ubico en la fila de Louis, que sería la tercera fila. Entonces tengo son, sa o se. Entonces en este caso pues descarto los dos singulares porque tengo claramente padres es plural. Y solamente tengo una sola opción para plural, así que mi opción es se. Ses parents significaría sus padres. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues frère sería hermano. ¿Quién es el dueño? Tú. Entonces, tu hermano sería singular masculino, entonces sería ton. Ton frère, tu hermano. Vamos ahora a hermana, sœur, hermana. ¿Quién es el dueño? Moi, entonces me ubico en la fila del yo. Entonces, mon, ma o me, hermana es femenino singular, entonces ma. Ma sœur, mi hermana. Frère, tenemos hermanos. Miren acá al final la S que claramente se nota es plural. Hermanos, entonces toi sería del tú. Me ubico en la segunda fila, entonces ton, ta, ute. Hermanos es plural, pues utilizo te. Tes frères significaría tus hermanos. ¿Listo? Ahora bien, hay una advertencia en este tema. Vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar. Entonces la advertencia, vamos a poner aquí un signo de admiración. Por ejemplo, si yo les pongo acá amigo y amiga, ¿cierto? Amigo, amiga. Vamos a poner que en ambos casos el dueño voy a ser yo. ¿Listo? Moi. En ambos casos soy yo el dueño. ¿Listo? Entonces lo que yo les expliqué, entonces ustedes me dirían, bueno, entonces como amigo es masculino y el dueño soy yo, entonces sería mon ami. Singular masculino, mon, ¿cierto? Entonces mon ami, mi amigo. Y amiga, pues tenemos acá una E al final, eso claramente se nota que es femenino. El femenino en francés es la E al final, de pronto en español a veces es la A, en francés es la E la que normalmente marca el femenino. Entonces acá tenemos a mí, que es amiga, ¿cierto? Entonces como es femenino, pues no utilizaría mon porque es masculino, voy a utilizar el femenino ma, ¿cierto? Pero no, acá hay un problema y es que esta palabra femenina empieza en vocal. Y mi posesivo femenino también termina en vocal, así que no puedo poner eso. Tampoco puedo eliminar la vocal del posesivo, no puedo hacerlo, no me lo permite la regla. Entonces, en este caso y como única excepción, voy a utilizar también el posesivo masculino, en este caso, mon, ¿sí? En ambos casos, mi amigo y mi amiga se va a utilizar con el mon. Yo sé que ese es el del masculino, pero se hace como única excepción porque el femenino en este caso empieza en vocal. Es cuando empieza en vocal o en H. En este caso empieza en vocal. ¿Listo? Entonces recuerden, como única excepción se utiliza el masculino, el posesivo masculino, si mi femenino empieza en vocal. Y mi posesivo femenino pues también termina en vocal claramente. ¿Listo? Ok, on continue. El siguiente tema sería, vamos a ver un verbo importantísimo que sería el verbo avoir. ¿Qué significa avoir? Significa tener. O si lo utilizamos como auxiliar, por ejemplo en un tema como el passé composé, el pasado compuesto, pues se utiliza como auxiliar. En ese caso significa haber. Pero por ahora solamente vamos a fijarnos en qué significa tener, por ahora. Entonces vamos a conjugar el verbo avoir. Voy a colocar los sujetos, ¿vale? Para poder conjugar este verbo.
Entonces no voy a colocar ella ni ellas porque pues es la misma conjugación de il, entonces pues ustedes ya saben. Acá tenemos J apóstrofe, no coloqué je, no lo coloqué, eliminé la E. ¿Por qué? Por la regla de la fonética en las vocales que les dije, que no pueden haber dos vocales seguidas. Acá la conjugación del verbo avoir empieza en vocal, así que pues debo eliminarla. Por eso queda como una J apóstrofe. Entonces bueno, voy a empezar a conjugar el verbo, vamos a conjugarlo. Entonces, je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. ¿Listo? Entonces ya tengo la conjugación que significaría literalmente yo tengo, ¿cierto? Tú tienes, él o ella tiene, nosotros tenemos. Bueno, acá es vosotros o podríamos decir ustedes mejor. Recuerden que también puede ser usted singular. Ustedes tienen. Y por último, ellos tienen. Ellos o ellas, ¿no? Ellos o ellas tienen. Entonces la pronunciación es la siguiente. Je, así solamente. Je, no es más. Je, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, bueno, o elles ont si fuera ellas. Acá también el a si fuese ella tiene, el a. ¿Listo? Entonces ese verbo importantísimo aprendernos de memoria. Ok, on continue. Ahora vamos con los articles définis. Artículos definidos. Los artículos definidos es, por ejemplo, cuando decimos el computador, la cartuchera, ¿sí? Entonces, el computador, el es el artículo definido. La cartuchera, el artículo es la, ¿sí? Digamos, los lapiceros, el artículo sería los, ¿cierto? Entonces, los artículos en francés son los siguientes. El masculino es le, el femenino es la. En dado caso que de lo que yo esté hablando empiece en H o empiece en vocal, pues voy a utilizar L apóstrofe. Y cuando sea plural, pues utilizo le. ¿Listo? Ejemplo. El muchacho, digamos, le garçon. La chica, podríamos decir la fille. Acá vamos a decir algo que empiece en vocal o en H. Por ejemplo, el hombre sería l'homme. Empieza en H, por eso L apóstrofe. Y algo plural, pongamos los amigos, les amis. Acá no interfiere nada que empiece en vocal porque mi artículo definido plural termina en consonante, así que no hay problema. Entonces, ¿qué significaría esto? Significaría el muchacho, la chica o la niña, como lo quieran traducir, el hombre y los amigos. Entonces, muchachos, estos son los artículos definidos. Le, la, el apóstrofe, le. Recuerden que la L apóstrofe se utiliza tanto para el masculino como para el femenino, en dado caso que alguno de ellos empiece en H o en vocal. Y por último, el plural, le. ¿Vale? On continue. Ahora tenemos el C y el ce n'est pas. Eso significa literalmente es o no es. Entonces, aquí lo que tenemos, la est, es el verbo cero estar, que es conjugado a la tercera persona del singular, él o ella. No hemos visto el verbo être, que es el verbo cero estar, pero por ahora no lo necesitamos, lo veremos en la siguiente clase. Por ahora, solamente necesitamos saber que C significa es. O bueno, también podría significar, podemos poner aquí como entre paréntesis, eso es. Ya que, si se fijan, acá está C apóstrofe, sería el equivalente a esa que está aquí debajo, que significa eso, ¿vale? ¿Por qué aquí tengo una C apóstrofe? Porque esta E fue eliminada porque el verbo empieza en vocal, ¿vale? Ahora tenemos acá una negación. Tenemos una N apostrofada que pues
básicamente era una E que la E fue eliminada por lo mismo, porque el verbo empieza en vocal. Entonces esto significa literalmente no. Y acá tenemos otra cosa, pa, que también significa no. Literalmente significa no. O sea que ambas, el ne y el pa, significan no, sí. ¿Por qué hay dos nos? Porque en francés se niega dos veces. Se niega antes del verbo y después del verbo. ¿Vale? Entonces, ce n'est pas, eso no es. ¿Listo? Por ahora solamente necesitamos saber eso. Es, no es. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora bien, con lo que hemos aprendido hasta el momento, ya podemos hacer una pequeña presentación personal en francés. Voy a hacer la mía. Vamos a empezar diciendo yo me llamo. Je m'appelle. Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Voy a decir ahora mi edad. Utilizaría entonces el verbo avoir, que es tener. Yo tengo sería j'ai 29 ans. Numeritos veremos más adelante. J'ai 29 ans. Después de decir mi nombre y mi edad, podemos decir mi ciudad es. En este caso voy a utilizar un posesivo. Ciudad es femenino. Así que como voy a decir mi ciudad, ¿sí? Mi, entonces voy a utilizar el posesivo singular femenino que sería ma. Y ciudad en francés se escribe ville. Ma ville, entonces mi ciudad es. Ma ville c'est. Ma ville c'est. Bucaramanga, Colombia. Para los que no sepan, Bucaramanga, Colombia. Bucaramanga, Colombia. También podemos utilizar el posesivo para decir de pronto mi objeto favorito o mi deporte favorito. En este caso utilizaría el posesivo masculino, ¿cierto? Mon sport préféré c'est, es, mi deporte preferido es el, entonces el artículo definido le, aquí podemos decir el fútbol, le foot, que es la abreviación de fútbol en el francés. Se escribe pues igual que en inglés. Entonces, mon sport préféré c'est le foot. Mi deporte preferido es el fútbol. ¿Listo? Y bueno, acá tenemos una decente presentación en francés. Para empezar está muy bien. Aprendimos el verbo s'appeler, aprendimos el verbo avoir, tener, aprendimos los posesivos singulares para el yo, para el tú, para el él o ella, y aprendimos los artículos definidos junto con el se o el ce n'est pas. Bueno, terminemos con un ejemplo del ce n'est pas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir mi objeto preferido no es el, no sé, el celular, podría ser. Entonces, mon objet préféré. Voy a decir que no es, entonces voy a decir ce n'est pas. Y aquí diría el objeto, no sé, podemos decir el celular, le téléphone portable. ¿Sí? Solo por hacer como la negación acá, ¿vale? Tenemos acá el ce y el ce n'est pas, ¿vale? Entonces, mon objet préféré, mi objeto preferido, no es. Mon objet préféré, ce n'est pas le téléphone portable. ¿Ok? Como por dar un ejemplo. ¿Listo? Bon, fini. Hemos terminado por hoy nuestra clase. Si les gustó, por favor, no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas ninguna clase en Je m'appelle Institut. Au revoir. Si deseas alcanzar el nivel B2 de francés en tan solo 5 meses, por favor no dudes en contactarnos al WhatsApp que tienes en pantalla. Ofrecemos curso virtual en vivo, además de preparación a los exámenes DELF, y también brindamos información sobre los procesos de inmigración a Quebec, Canadá y o estudios en Francia. A la prochaine. Hasta la próxima.